Sean todos ustedes bienvenidos. Previo a iniciar, se les reitera la importancia de evitar las rutas de evacuación, así como las series de emergencia y el punto de reunión en el estacionamiento. Asimismo, se les invita a apagar su celular o, en su caso, poner el modo de ligar. Estimado auditorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro María Antonio Rivera, tiene el placer de recibirlos a la conferencia magistral denominada Metodologías y técnicas de investigación jurídica, rompiendo paradigmas en cuanto a su concepción y elaboración, que será impartida por el doctor José Manuel Escamilla Jaime, a quien de antemano agradecemos por estar presente el día de hoy. Se les comunica que al finalizar la disertación se abre una sesión de preguntas y respuestas. Para dar inicio formal a esta conferencia, se da lectura a la semblanza curricular del disertante. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado AC y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestría en Derecho Corporativo Internacional por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Docente en diversos programas de posgrado y especialización en Derecho de diversas temáticas, tales como seguridad ciudadana, teoría jurídica contemporánea, teoría general del proceso, derecho mercantil, bancario y corporativo, contratos civiles y mercantiles, derecho aduanero y del comercio exterior, derecho laboral y de la seguridad social, metodología, técnicas de investigación jurídica principalmente. Ha sido profesor titular de cátedra e invitado en distintas universidades de la República Mexicana, como la Universidad Autónoma de Guadalajara, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Zacatecas, Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Fresnillo y sede Zacatecas, Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, Instituto de Especialización para Ejecutivos, plantel Monterrey, Instituto de Formación de Investigaciones Jurídicas en Michoacán, Universidad del Valle de México, Campus Zapopan, Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco. También ha impartido conferencias y cursos en talleres en diversos foros y espacios nacionales e internacionales, así como ha publicado varios artículos y ensayos de investigación en las más importantes revistas jurídicas nacionales. Ensayista de la revista jurídica especializada Foro Jurídico de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y de la revista Opciones Legales Fiscales del Grupo RM Editores, ambas con presencia nacional e internacional. En 2013 fue coautor del libro Balance e Impacto de las Políticas Públicas Federales en materia de seguridad bajo la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Dentro de su experiencia profesional ha sido asesor jurídico de la Subdirección Técnica y Administrativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, exapoderado legal de varias afores tales como Principal Afore, Afore 21, GNP Afore y NR Finance México, gerente jurídico del Consorcio Internacional BINDI, gerente jurídico corporativo del despacho especializado en fiscal corporativo y comercio exterior Altertax. Actualmente se desempeña como docente e investigador en varias universidades y como encargado de la Secretaría Técnico del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. Sin más preámbulo, cedo a la voz a nuestro invitado, no sin antes recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación de la doctora Elizabeth Torres y todo su equipo, muy amable, por tomarnos en cuenta para platicar unos breves momentos con ustedes de algunas de estas ideas, y pues a todos los colegas, compañeros, amigos que vinieron a estar un ratito aquí con nosotros, pues bienvenidos y muchas gracias. En este momento quisiera, antes de comenzar a ver precisamente lo que pretendemos hacer el día de hoy, pues hacer algunos puntos de vista, llamémosle así, importantes, que yo considero que se tienen que aclarar precisamente para el funcionamiento de las expectativas de esta plática. Esta conferencia nació precisamente de algunas de las reflexiones del que hace el uso de la voz, y que no es precisamente una clase de metodología, una plática sobre metodología, sino les quiero yo venir a compartir con todos ustedes, y creo que este es el foro particularmente especial para poderlo hacer. Entonces, en todo momento me gustaría que ustedes interactuaran conmigo,
que platicaran, porque es precisamente como los investigadores de la ciencia jurídica también, al dar a conocer nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, lo ponemos a consideración de los expertos. No creemos en los absolutismos, obviamente la verdad, muchísimas gracias, pues para algunos la verdad absoluta está totalmente derrotada y pensamos en otro tipo de verdades. Entonces es precisamente lo que yo quiero aclarar. Este es un cúmulo de esfuerzo que yo he venido viendo a través de mi trabajo como profesor investigador, que al momento de dar a conocer la metodología que conocemos, si me permito utilizar el término de librito, pues los resultados que yo he ido viendo en mis alumnos y cuando he sido nombrado como asesor de tesis, ya sea en nivel licenciatura, en nivel maestría o en nivel doctorado, los resultados son muy pocos, son muy vagos. Los metodólogos tradicionales, si me permiten llamarle así, solemos caer en el acartonamiento, y aquí empieza la crítica, incluida a mí. Solemos caer en esta parte del acartonamiento para efectos de que si no ese es el camino, no podemos llegar a una comprobación, lo cual yo no estoy de acuerdo y es el motivo precisamente de esta plática. Entonces yo la intitulé La investigación científica del derecho, y no es otra cosa más que la fusión de dos teorías que yo quiero hacerles saber y recordar: el planteamiento de la tesis hegeliana conjuntamente con la tesis de Bloom, para efectos de ver qué podemos encontrar en estas reflexiones. Insisto, ¿por qué nace esta inquietud? Al momento que yo fui estudiante de doctorado, de maestría, después de doctorado, me daba cuenta que estaba la parte tradicional, la metodología jurídica, de una manera que era especial, o yo lo notaba así, precisamente, rígida, estrictamente, la cual encontrábamos en varios libros muy importantes y muy interesantes, como pueden ver ahí algunos, nada más de manera ejemplificativa, que quedaba yo con muchas dudas. Después que fui docente y profesor en esta materia, me daba cuenta que de la misma manera mis alumnos, si seguíamos ese camino tan estricto, sus resultados eran pues muy pocos. Me estoy refiriendo específicamente al momento de crear una tesis o algún tipo de investigación científica. Los resultados eran muy pocos. Les platicaré que en algún momento, en alguna de estas charlas, me encontré con varios profesores, sabedores, muy conocedores de este tipo de temas, obviamente mucho más que yo, que me platicaban de todas las teorías, de todas las doctrinas, de todos los caminos, de todas las metodologías, pero al momento que yo le preguntaba a ese profesor, ¿y qué ha publicado? Profesor, ¿y cuántos libros tiene? Ahí se acababa la plática. ¿Sí? Yo me encontraba que ese profesor, que ese experto en metodología, se sabía todas las metodologías habidas y por haber, cuantitativas, cualitativas, métodos, pero al momento del resultado de esa creatividad que todos pugnamos, que todos queremos tener, no había. Y ahí es donde comenzó precisamente esta inquietud de un servidor como docente de intentar hacer un esfuerzo para transmitir esta idea que les propongo, tener toda esta semblanza, todo este camino, pero buscando tener una redacción, porque después venía la parte que tiene que ver con la redacción del documento. Podemos tenerlo todo en nuestra mente, tenemos todas estas ideas que ahorita les propongo, pero después viene el surgimiento del famoso cursor en blanco. ¿Cómo transmitimos, cómo llevamos a cabo
¿sí?, esta idea al papel. Segundo problema. Entonces, esta inquietud nace de que, bueno, intento hacer un licuado, si me permiten la expresión, de todos mis pocos, muchos conocimientos que pueda tener sobre este tipo de grandes libros, de tratados metodológicos, para intentar, a final de cuentas, cómo hago esto más sencillo. ¿Sí? De esto parte. Yo, ¿cómo puedo hacer con ustedes, conmigo mismo, que la metodología, al momento de hacer una investigación científica, pueda tener los resultados, además de los científicos, precisamente, de la redacción de un documento, ya sea de tesis, de un ensayo de investigación, y en fin, todas las modalidades que pueda haber en este sentido? Entonces, de ahí viene una situación. Yo me encuentro por ahí a este señor que, sobre todo para los pedagogos, para los que estudian o estudiaron educación, nos maneja una serie de verbos del conocimiento, niveles del conocimiento, de que precisamente los planes de estudio de muchas de las universidades, o de algunas de las universidades, quizás olvidan o no toman en cuenta al momento de llevar a cabo qué tanto nivel voy a enseñar en tal cual clase, y lo mismo aplicaría en la investigación científica. ¿A qué nivel del conocimiento voy a llegar haciendo una tesis de grado, de licenciatura? ¿A qué nivel de conocimiento voy a llegar haciendo una tesis de maestría? ¿Y a qué nivel de conocimiento voy a llegar haciendo una tesis de doctorado? Son diferentes. Esto quizás lo sabemos, quizás no, pero no se nos puede olvidar, precisamente porque en esto basa la complejidad. Entonces, el camino que ahorita voy a entrar más a detalle en esto, el camino de los grados de conocimiento, fue lo primero que me llamó la atención para explicarles esto, diciendo lo siguiente: ¿qué grado primero en el ensayo de investigación, o en la tesis, o en el documento que voy a hacer yo para una revista, para obtener mi grado de licenciatura, para obtener mi grado de maestría o mi grado de doctorado? ¿Qué grado de conocimiento utilizaré? Segundo, ¿cómo me baso o en qué me baso teóricamente, de una manera sintética, para poder encontrar los elementos racionales a efectos de llevar a una comprobación? Recordemos que a final de cuentas la tesis es un problema que pretendemos resolver. En el documento, por mínimo que sea, siempre que le pongamos la palabra ciencia, intentaremos resolver algo. En este sentido, encontré esta teoría, la recordamos, y ahorita explico. Nada más lo pongo así como un parteaguas de que, bueno, será la forma, viene la pregunta, utilizando mayéutica, de solución de problema, de mi problema que les estoy platicando de manera onerosa aquí con ustedes. Bueno, primero, nos damos cuenta que dentro de todo este bagaje hoy día de información que tenemos, con todas estas fuentes de información tecnológicas, por ejemplo, discursivas, etcétera, etcétera, pues hay muchas mentiras o cuestiones opuestas a la verdad que nos distorsionan la realidad. Entonces, una primera reflexión para calentar motores que creo yo que el investigador debe de tener, la saco o la encontré en Gandhi, este pensador, bueno, para muchos satanizado, pero para otros no tanto, liberal, que nos dice: primero, nunca hay que pactar con el error, aun cuando esté sostenido en textos sagrados. Discúlpenme y se los participo, esto se ha hecho mi Biblia en lo personal. De aquí, en este sentido, es que el error en el entendido jurídico, que sabemos que es la falsa creencia de la realidad, no hay que pactar con él
aunque lo encontremos en donde lo encontremos. Si hablamos en el tema jurídico, si lo encontramos en la norma jurídica y está errónea, no hay que pactar con ella. Si la encontramos en la jurisprudencia y está errónea, no hay que pactar con ella. Si no, simple y sencillamente seríamos comparsas del error. Entonces, en este sentido, la palabra textos sagrados, que en mi opinión e interpretación determina Gandhi, no va en el sentido religioso de la palabra, sino va en el sentido totalmente científico. Y ahí es donde mucha gente, independientemente de su ideología, pues nos podemos asustar. El texto sagrado, ¿qué será el texto sagrado para nosotros? En el momento que estamos investigando, se supone que va a haber la problemática de que encontró un error desde su punto de vista, que para otro puede ser que no sea error. Estoy de acuerdo con Gandhi en el sentido de decir que no puedes patear con el error aún donde se encuentre. Pero yo considero que ahí desde el punto de vista de quién es el que está investigando y con relación a lo que se está investigando. Ok, tengo una respuesta muy breve a esto. Precisamente en eso se basa la subjetividad del investigador y la objetividad del investigador. La subjetividad del investigador es lo que él piensa, lo que él siente, lo que él opina, pero la situación objetiva es precisamente de lo que les voy a hablar: la comprobación científica. Ya ahí pasa de ser una posición, mi opinión, yo opino, fíjense, en este foro yo estoy intentando decirles lo que yo opino para que con un cúmulo de expertos como ustedes, más allá de uno le pueda levantar la mano, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso se llama la comprobación objetiva. Otra manera de llamarles del doctor Oscar Correas, gran jurista y filósofo argentino de la UNAM, que nos dice la comprobación científica será a través de la colegiación. Precisamente por eso nuestros órganos jurisdiccionales se hace una verdad jurídica. Entonces, para eso ya es una verdad objetiva, porque ya más de uno comparte con esa visión, con esa verdad, cambiando de realidad a verdad, y se promueve en la colegiación. En el término académico, fíjense, precisamente por eso los sinodales son números impares, mayoría o unanimidad. ¿Qué se hace? El ejercicio, el sustentante pone, supone y defiende, pero después el sínodo delibera y le da la verdad objetiva académica. Entonces ya pasó de lo subjetivo a lo objetivo, y eso le llamamos ciencia. ¿Saben? Bueno, voy a ir, si tienen más dudas, con toda confianza podemos interactuar y seguir trabajando, pero bueno, vamos calentando motores. ¿Qué les parece? Bien. Continuamos. Dentro de este planteamiento inicial, espero se les resulte interesante. Bueno, yo le manejo la cuestión de la elaboración de una tesis, que es el planteamiento de un problema y su solución mediante la comprobación. Ahora sí ya le voy a poner apellido. ¿Qué les parece? Comprobación objetiva, la comprobación colegiada. Obviamente influye en un arduo esfuerzo intelectual. O sea, este tipo de reflexiones a todos, creo, quizás a unos menos, a otros más, etcétera, nos influye un gran esfuerzo intelectual, pero contribuye, por supuesto, al crecimiento personal del jurista. Profundiza y consolida los conocimientos, y ahí es donde estamos utilizando la tesis hegeliana, la dialéctica. Estamos con los positivos, con los negativos, ¿y qué resultado nos da? O sea, la contradicción. Y por supuesto que nos enriquece a todos. Esa verdad objetiva, esa verdad colegiada, en los términos de Oscar Correas, del doctor Oscar Correas,
nos va a dar una versión objetiva del derecho. Y fíjense, tenemos que partir de esto. En muchas de las personas o en algunas de las personas pensamos que al ya tener un cierto grado académico, un cierto grado de experiencia en X o Y temas, pues ya llegamos y ya lo sabemos todo. Lo primero que tenemos que hacernos y desprendernos cuando estamos en este tipo de temas de investigación, profundidad científica, es esa parte subjetiva, esa egolandia, intentarlo partir, que si bien es cierto esa parte teórica y práctica nos ayuda, pero yo lo veo de esta manera. El conocimiento científico, fíjense bien, les pregunto, ¿dónde estamos? La preparación formal es una cuestión de vaso medio lleno y de vaso medio vacío. Lo explico. La preparación formal tiene un tiempo. Todos estudiamos una licenciatura, quizás una maestría, quizás un doctorado. Lo terminamos y estamos bien contentos. Se terminó. Pero ¿saben? El conocimiento es la otra parte. Es inagotable. Entonces, la persona que atesora ese conocimiento, que presume tenerlo todo, pues en mi opinión osa, quizás hasta nos dice el doctor Ponce Luis Armenta, es soberbia, es la soberbia intelectual. Entonces, cuando estamos en este tipo de temas, tratemos de quitarnos el saco de que ya no sabemos todo. Siempre va a haber un algo que aprender, y yo sé que por eso estamos todos los que estamos aquí precisamente en este sentido. Entonces, la preparación formal versus conocimiento científico del derecho lo hago de esta manera. La preparación formal sí tiene un término, sí tiene un tiempo establecida en la Ley General de Educación, que nos marca las directrices generales en materia federal, más todos los estados de la República con sus propias legislaciones, etcétera, etcétera. Y en este caso puede ser finita. El máximo grado que otorga el Estado mexicano en materia académica es el doctorado. Y el conocimiento científico es atemporal. Puede en este momento surgir una situación, cuando ya estamos haciendo un trabajo, ya se resolvió, no se resolvió, dio una directriz, etcétera, etcétera. Un camino inclusive diferente al que nosotros venimos pensando, trabajando y desarrollando, y que después también esto nos hace que el cúmulo de soluciones, posibilidades se vuelva pues al menos materialmente infinita. Entonces nosotros si encontramos este camino, podemos estar en una buena disposición, yo lo veo así, en una buena disposición hacia el camino de la ciencia, el derecho. ¿Dónde estamos? Otra de las cuestiones que yo veo. Yo les insisto, tesis, objetivo es resolver el problema. No se imaginen así tanto el documento, aunque está aquí. Muchas veces pensamos que resolver el problema ya es con la entrega, por ejemplo, de un protocolo. No, vienen caminos, nada más aquí se los digo. La parte de la exposición, de la redacción, de las ideas, el sufrimiento, muchas de las veces, de que salgan ideas propias, cómo conjuntar las ideas de otros, utilizar la metodología, utilizar las técnicas de investigación, y ahora sí todo ese bagaje que nosotros sabemos y conocemos para llevar a un resultado que se plasma generalmente en un documento por escrito, porque esa sería la manera, digámoslo así, formal de transmitir el conocimiento. Si bien es cierto, se aceptan las conferencias, los cursos, los seminarios, como hoy día, si me permiten, lo estoy haciendo yo, al transmitirles mis ideas de manera verbal, y que por ahí sé que están filmando y que va a quedar constancia de esto que estoy diciendo. Pero la manera, llamémosle así, tradicional e inclusive para obtener un grado académico es mediante la redacción de un documento de tesis, que es la solución de un problema. Entonces, eso es lo que podemos hacer. La investigación, muy brevemente, para ya ir caminando en este sentido, tiene tres elementos que después se conjugan
con los otros tres. Siempre el investigador o la investigación, esto que yo les estoy platicando en la fusión del planteamiento de Hegel y de Bloom, fue de que nació una duda. Esta duda fue, bueno, ¿cómo le hacemos pensamiento para llegar a mejorar nuestros documentos, para llegar a elaborar nuestros documentos? Esto nace, la duda te lleva a una sospecha y empieza la averiguación. En esta averiguación, otros grandes metodólogos le llaman la parte del cúmulo del estado del arte, que no es otra cosa de las revisiones de los contenidos. Muchas veces pienso o determino que yo ya estoy solucionando un problema a priori de la investigación cuando ya está culminado, terminado, debatido y llevado a cabo en otra latitud. Entonces la averiguación viene a ser también una parte bien interesante que tenemos que comentar. De la duda viene la pregunta, como se les comenta. De la sospecha viene la hipótesis, ¿cómo le hago? Que generalmente tendrá sus vicisitudes. Y de aquí, fíjense, en último término está el diseño metodológico. Entonces, en esta analogía podemos encontrar todos estos verbos para ir comenzando a pensar, y muchas de las veces se da de manera reflexiva antes de la redacción de la tesis o del documento que nosotros vamos a elaborar. En este surgimiento, fíjense bien, primero, por ahí me lo estaban comentando, ¿qué vamos a hacer? El surgimiento del objeto de estudio. Generalmente cuando estamos en una clase o estamos leyendo el periódico, en fin, se puede dar de muchas maneras, pero la primera idea, yo le puse aquí tesista para la persona que va a reponer o que va a resolver un problema. Identifica qué es. En segundo término, reflexiona. Y fíjense, ¿cómo lo vamos a ligar? Tomen nota en esta parte, al menos intelectual, ¿cómo lo vamos a ligar? Con Bloom. Identifica, reflexiona la posibilidad de estudiar. ¿Está dentro de mis posibilidades? ¿Es mi área? ¿Conozco? ¿Tengo la base teórica? ¿Tengo la base práctica? Estoy reflexionando. ¿Sé? ¿No sé? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Preguntas, llamémosle, si me permiten, normales en una investigación. Por eso, por ejemplo, yo soy, ya en mis clases de metodología, soy súper en contra de influir a mis alumnos, de decirles, tú investígame sobre la ley del Seguro Social, tú investígame sobre la ley de Infonavit, tú investígame sobre esto. No. Creo yo que esto debe de ser totalmente, la investigación debe ser totalmente vocacional. Que la persona que la realice esté también empatada con todas las ganas por el tema, los temas que vaya a desarrollar, y no como lo hemos venido haciendo en México, Tú investigas. Discúlpenme, yo también estudié licenciatura y si a lo mejor peco con mis profesores, pero nosotros sí nos ponían que estudiar o qué tema hacer. Yo como tip, y que ahorita les doy algunos datos para el que guste, libre. Obviamente muchas veces si estoy en tema X, me refiero de alguna clase, pues les pido a mis alumnos que sea dentro del cúmulo del universo del derecho público, del derecho social, del derecho X, que se vaya encaminando en eso el trabajo. Obviamente estamos en clase de derecho penal y el trabajo de investigación es sobre el derecho laboral. Bueno, espérame. Pero yo decía, causas de inimputabilidad, vamos, eso es a lo que yo me refiero. Viene precisamente en los exámenes. ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué me gusta? En esto, se consulta, como pueden ver aquí, muy importante, al asesor.
Siempre en una investigación, por muy modesta que sea, por muy modesta, ya es un ensayo de investigación, hasta no se diga que no lo exigen la mayoría de las instituciones en un documento de tesis recepcional, pues un asesor que supone que será una persona que sabe más que nosotros sobre el tema. Pero también una cosa muy importante en esta reflexión, que tengamos empatía con nuestro asesor. Me tocó en alguna ocasión, discúlpenme esta parte vivencial, pero una persona que al momento que pedimos revisar su documento de tesis, yo le empecé a hacer algunas sugerencias en una clase. Oye, me gustaría que le cambiaras aquí y aquí, y sus compañeros también participaron, y a todos nos votó, a todos nos dijo, no, sí está bien, así lo veo. Terminando la clase, la conferencia me dice, profesor, ¿puede ser mi asesor de tesis? Le dije, híjole, ¿sabes qué? Es que tengo muchísimas tesis que revisar. Muchísimas. No tenía ninguna. ¿Sí me entiendes? No hay empatía. O sea, tenemos que, si vamos a tener un asesor, tener esa empatía, inclusive, ¿por qué no? Personal, que admiremos, que distingamos, y que también seguramente se van a dar cuenta si su asesor, ustedes que asesoran, también tendrá empatía con el joven, con el abogado que están asesorando, y que pondrán de su parte. Entonces, en esta parte, eso no nos lo dice el librito, lo llamo, discúlpenme, eso no lo viene. Viene la viabilidad, y ahí es donde nos enojamos. Entonces, cuando decimos, no, creo que no es viable, bueno, pues sí es viable. Pero lo que usted acaba de decir es, creo, el meollo del asunto. Si alguien, discúlpenme la expresión, insiste, aunque haya conocido la opinión de la no viabilidad, porque ha sucedido, bueno, sométete a la comprobación objetiva, de pasar de la comprobación subjetiva a la comprobación objetiva. A final de cuentas, de eso se trata esto. Si no, no hubieran pasado tantas cuestiones históricas como la de Miguel de Cervet o Galileo Galilei. A final de cuentas somos humanos, y el colegio de académicos, el colegio de científicos se puede equivocar. No acaban de rebajar a Plutón a una estrella prácticamente, cuando algún colegio de científicos en esas ciencias había dicho que era un planeta. Y en muchos casos históricos, ¿no?, que pudiéramos recordar. Entonces, a final de cuentas, de lo que se trata esto, cuando hay una situación como las que les comento, se lleva a la comprobación. ¿Cuál es la comprobación? Les insisto, porque esto es la parte científica. Una, si es tu tesis de grado, pues que te lo prueben 2 de 3 expertos. Y si es una presentación en un ensayo o en una revista, cuando tus colegas, cuando tus pares te empiezan o te comentan, estoy de acuerdo contigo, y cuando te llevas más sí, ¿que qué? Que no. Porque si te llevas más no que sí, también preocúpate. Hablando de una publicación en alguna revista científica, etcétera, etcétera, que aunque aún así pase por un consejo editorial y todas estas reglas que conocemos para este tipo de publicaciones. En este proceso, el asesor, fíjense bien, con la persona que está haciendo este camino, y se los muestro para llegar a donde quiero llegar, ya se definió, ya lo definimos. Segundo, ¿qué va a traer? ¿Y qué medios tenemos? Esto es algo normal y común. Segundo, ahora sí viene lo bueno, donde yo muchas veces, y aquí es donde nació esta plática, esta conferencia, aquí es donde yo encuentro los más grandes problemas. No sé si ustedes, si alguno han tenido alguna experiencia activa o pasiva en este sentido, aquí es donde encontramos el problema, en la realización, elaboración, constitución, configuración de la investigación. Porque miren, ya lo vemos tanto en maestría y en doctorado, mientras sea presentación de protocolos, wow,
Wow, hay gente que se pasa toda la maestría presentando el mismo protocolo y hay gente que se pasa todo el doctorado presentando el mismo protocolo. Y al momento que le pides, oye, tu tesis doctoral o tu tesis de maestría, jamás se titulan. Hablando de ese tema específicamente, ¿no? Y sacan el mismo protocolo y les digo porque he participado mucho en coloquios de investigación de la Universidad de Guadalajara y sacan el mismo protocolo y sacan el mismo protocolo y todos los semestres aventaron el mismo protocolo, el mismo rollo. Y les pregunto, oye, ¿y avance en el desarrollo de la investigación? ¿Ya se les acabó la maestría o el doctorado? Ahí es donde, de ahí nace esto. Esto que les vengo a platicar es de donde nace. Investigación, la propia de registro de los contenidos, no me detengo más ahí, y revisión y aplicación final de los resultados. Esto, bueno, en teoría o en papel no tiene mayor inconveniente, más el que les acabo de comentar. Ahí está. Muy bien. Parte de esto que les platico de la comprobación, que tiene que ver con la parte subjetiva, las partes subjetivas vienen, nace y precisamente de lo que estamos platicando. Yo, José Manuel Escamilla, observo una realidad, pero eso no significa que sea la verdad. A lo mejor yo puedo ver un árbol caído y tú lo ves perfectamente bien, o yo soy daltónico y no te había dicho. Entonces, sí, la observación me da un esbozo de la realidad, pero para esto viene otro verbo muy importante que es el desdeñar, ya un fenómeno relevante, partirlo, ese monstruo, empezar a hacerlo, un Frankenstein, quitar todo en sus partes, según algunas de las definiciones, para ya pasar de la intuición, de la observación, hacia el análisis. Como se podrán ir dando cuenta, yo aquí los estoy llevando con toda la premeditación hacia mayores niveles de conocimiento, que es precisamente lo que buscamos en este tipo de documentos. Este fenómeno vendrá a la reflexión y, nos llevará a, en el análisis es quitar el todo, ir extrayendo, hasta dejar algo. ¿Sí? Y luego viene el proceso sintético. Entonces, en este sentido, ya lo que vamos a ir haciendo mayores niveles de abstracciones, de funcionamiento, de pensamientos y de ideas. Entonces, aquí viene la primera parte del romper el paradigma, como se intitula esta conferencia. Aquí nada más menciono algunos. Existen los principales métodos generales, nada más porque nos pusieron la gráfica, contra las principales técnicas. Si me preguntan, ¿existen más? Por supuesto, existen más. ¿Ok? Bueno, está el método histórico, analógico, dialéctico, sistemático, inductivo, deductivo, la marea. ¡Pum! Me lo sé todos, o sea, lo saben todos ustedes. Todos. Las técnicas. La que se utiliza por excelencia en metodología jurídica es la investigación jurídica documental, por excelencia. Tenemos otras, por ejemplo, la directa. Dentro de la directa de campo entra la encuesta, la entrevista, la cual en la práctica, sin entrar más a detalle, no la recomiendo mucho, pero existe y se reconoce. Entonces, aquí ya está establecido, esta es la forma de hacerlo, está establecido. Yo ya me sé que es, si te pregunto, ¿cuál es la metodología histórica? Esta. ¿Cuál es el método analógico? Este, ya lo sé. Ya lo saben ustedes. ¿Vamos bien? Pero muchas de las veces nos planteamos, fíjense bien, y creo que este es el core, el núcleo de esto. Ya estamos pensando en qué camino tomar, pero no sabemos nuestro destino. Reflexionemos. Quiero hacer una investigación, pero no sé de qué investigar. Y ya estoy decidiendo, si yo te pregunto, no es que yo uso el método deductivo. ¿Pero y qué? Entonces se me encuentra
o me encuentro con esta gráfica, preparando nuestro viaje intelectual, de esta siguiente manera. Bienvenidos a bordo. Primero, hay que definir, como se los dije, el destino. ¿Qué quiero? El objeto. Es mentira, se los digo, es una opinión, que la persona que vaya a hacer una investigación, por chiquita que sea, no sepa a qué va a llegar ya en esa parte hipotética. Tú ya sabes que vas a tener una respuesta. ¿Sabes qué es lo único que pasa? Que te vas a dar cuenta en el resultado hipotético, cuando redactes y lleves a cabo toda la investigación, te vas a dar cuenta de dos cosas. O te equivocaste o acertaste. ¿Estás de acuerdo? Pero tú ya en tu mente, en ese proceso reflexivo, fíjense bien, tú ya tienes la respuesta. Y si no la tienes es porque no eres experto. Entonces a lo mejor yo no te recomendaría que te metieras en esos lados oscuros, porque si estás haciendo una maestría o si estás haciendo un doctorado, a lo mejor te necesitarías de mayor preparación para poder afrontar un compromiso de este tipo, con los expertos que te van a bombardear o que te van a preguntar, que te van a, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, primera recomendación en esta parte, o primer apuntalamiento: el destino es esa hipótesis, duda, compromiso, sospecha, averiguación, ya la tengo aquí. Y yo ya sé, la reforma al sistema de pensiones en México, ¿qué nos traería? Yo sé que les digo, antes de hacer la investigación, ¿qué voy a hacer? Nada más voy a redactar y voy a comprobar objetivamente mi opinión. Me preguntarán después, oiga, y si me equivoco, si el caso de que yo decía subjetivamente que el sistema de pensiones, si no se reforma a la brevedad, puede quebrar. Bueno, si me sale el resultado que no quiebra, es un camino de la ciencia. Significará que elegí, fíjense bien, el método correcto. Y como pueden ver aquí, el método no va a ser el mismo si estamos en Guadalajara, no va a ser el mismo camino. Primero decidimos a qué parte del mundo o a qué ciudad vamos, para después decidir el medio de transporte en el cual nos vamos a ir, para efectos de que esta metodología, compañeros, colegas, deba de ser ágil y sencilla, y que parece que le enseñamos o le enseño siendo todo lo contrario, como que parece, discúlpenme, que queremos que no se haga investigación, cuando debe de ser un medio de transporte, así como nos subimos un avión para llegar a Roma y no nos vamos por burro, o no nos vamos por tren, o no nos vamos nadando. Pudiéramos llegar a Roma nadando, sí, pero capaz en el Atlántico nos comen los tiburones. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú ya tienes bien preparado el destino, bien determinado, insisto, la elección del método. Entonces, aquí entra el primer error. Primero, elige tu destino. Tal cual, vamos a viajar. Tal cual. Después, me aboco, ahora sí, me voy al menú de las metodologías. No antes. A ese menú que tenemos es que los libros, las grandes obras metodológicas nos enseñan, nos muestran para ir haciendo el camino. Y después la técnica, metodología y técnica. La técnica, como pueden ver aquí lo gráfico de esta siguiente manera, dependiendo del destino, será el tamaño de qué. Si voy aquí a Ciudad Guzmán o a Chapala, me llevo quizás un bolso, ¿no? Bueno, no sé, las señoritas. Bueno, vino aquí a la conferencia la doctora. Gracias por venir, doctora. Bueno, vino con su equipaje. En fin, dependiendo, insisto, el destino, ese camino, esa dificultad, tendremos que elegir esa técnica. Y la técnica son esas herramientas que nos ayudarán
fíjense, a llegar mejor equipados, a mejor puerto durante el proceso de nuestra investigación. Y otra vez, que sea lo más sencillo. Yo noto, y esto es una opinión otra vez personal, que en toda tesis doctoral, encuesta, toda tesis doctoral, entrevista, esto, o sea, entre más técnicas, mejor la tesis doctoral. Es que tiene que venir cuantitativa y cualitativa, o mixta. Insisto, mientras se compruebe colegiadamente el supuesto, la hipótesis, decídalo. ¿Sí? Ok, entonces esto es una parte muy importante. Entonces, no todas las tesis les aplica la misma metodología, no todas las tesis les implica la misma técnica. Lo que sí puedo decir que la técnica por excelencia en una redacción de tesis jurídica es la documental. Bien. Y nuestra ecuación subjetiva contra nuestra ecuación subjetiva, como usted muy bien me acaba de dar esa idea. La ecuación va de la siguiente manera, se las comparto. La ideología. Generalmente le tenemos miedo a la ideología, y sobre todo los investigadores. Pero en esa pirámide de la ciencia que hizo, y aquí sí les recomiendo que busquen la bibliografía del doctor Correas, hace una pirámide de ideología versus ciencia, y es extractada esta idea. Nada más yo la grafiqué y noto al autor. La grafiqué de esta manera. La ideología está por debajo del discurso científico. Todo esto nos va a dar la ciencia. ¿Qué entenderemos por ideología? La parte subjetiva. La parte subjetiva. Ahora sí, lo que yo pienso, ¿de qué? De la religión, de la vida, del amor, de lo que lo vaya a hacer. Es el yo. Mi parte personal o personalísima. Después viene el discurso científico, y ese discurso científico se traduce en sistema. Ese discurso científico se traduce en el famoso ¿qué? Método científico. Entonces, por eso les digo aquí, lo subjetivo, que no nos podemos quitar nunca, ni lo podremos quitar, contra la parte objetiva o método científico, igual el resultado de esta ecuación será, en este caso específico, la ciencia jurídica. Dígame. ¿Es el yo creo y el yo sé? Pudiéramos decirlo, pero ese yo sé ya sujeto a la para que lo escuchen todos. Sí, es el yo creo y el yo sé. El yo creo es lo que yo estoy sintiendo, pensando de lo que he vivido tal vez, pero el yo claro, sé claro. es sustentado en información que yo he obtenido. Ahí en ese momento usted va a utilizar una metodología, una técnica o técnicas para llevar a una comprobación que le llamamos científica, comprobación colegial. ¿Sí? Perfecto. ¿Puedes preguntar